para entender un poco más el fenómeno de las autodefensas, entender qué está pasando y tener una mirada crítica de lo que ocurre allá en Michoacán, hemos llamado a la doctora Rosa María de la Torre. Ella es profesora, investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, José Luis, a tus órdenes, muy buenas tardes. ¿Cómo leer en este momento lo que está ocurriendo en Michoacán después de anuncios espectaculares, promesas de inversiones? Hoy descubrimos que nuevamente hay estas sepulturas clandestinas y que continúa la violencia. ¿Cómo debemos de leerlo a las personas que estamos tan lejos y a veces tan cerca o al revés de allá de Michoacán? Muchas gracias, José Luis. Bueno, mira, hay que entender que el fenómeno de la violencia es un fenómeno que se va desarrollando paulatinamente, nadie despierta de un día para otro con índices de violencia como los que se venían manejando en los últimos tiempos en el estado de Michoacán, pero también, así como su surgimiento es paulatino, su combate y su aniquilación también tiene que ser de manera paulatina. No vamos a ver los resultados de las estrategias planteadas de un día para otro, y bueno, lo que se está viviendo ahora en este momento, pues parecen ser los coletazos de un monstruo de 1000 cabezas que se ha visto cada vez más cercado por las estrategias implementadas desde el gobierno federal. Entonces, me parece que aun cuando se hicieron estos anuncios, hace una semana, hace un par de semanas, estamos cumpliendo apenas una semana del famoso Pacto de Tepalcatepec, todavía es muy temprano para evaluar los resultados de estas estrategias. Sin embargo, si nosotros estudiamos las experiencias comparadas de otros países que enfrentaron situaciones similares a las que en el estado de Michoacán estamos enfrentando, vemos que estas políticas han sido probadas y tenemos muchas expectativas, José Luis. Yo le quisiera preguntar, ¿qué es lo que cuáles son este fenómeno social, cómo entender el surgimiento de las autodefensas? ¿Realmente obedecen al factor que se ha argumentado? Es decir, hay un olvido por parte del gobierno, en cualquiera de sus órdenes de gobierno, precisamente respecto a la sociedad, o son fenómenos que reúnen distintas causas? Yo creo que no podemos agrupar el fenómeno de las autodefensas en un mismo cajón desastre, porque por lo menos en el estado de Michoacán podremos categorizarlos en 3 distintos tipos de autodefensas, por lo que hemos observado los especialistas en la materia. El primer grupo son aquellos grupos de autodefensa o autodenominados como grupos de autodefensa, que no son sino pues criminales organizados que lo que buscan es, bajo el cobijo de esta figura, recuperar territorios para su propio cártel y combatir frontalmente a otros cárteles. Ese sería un primer grupo. El segundo grupo, hay una hipótesis no comprobada, pero muy afianzada sobre el tema de que estos grupos de autodefensa pudieran ser grupos entrenados, a lo mejor desde el gobierno federal, pues para hacer ejercicios como los que se hicieron de paramilitarización en Colombia. Y el tercer grupo pudiera ser efectivamente aquellos que responden a un estado de legítima necesidad, un estado de necesidad y legítima defensa, y que están financiados pues por todos los agricultores de la tierra caliente, limoneros, meloneros, etcétera, pues que es gente que tiene posibilidades económicas importantes. Estas 3 categorías es muy importante distinguirlas, porque creo yo que con la estrategia del gobierno federal vamos a poder dilucidar cuáles son estos grupos de autodefensa que tienen esta, si no legalidad, legitimación en el estado de necesidad, y cuáles son los denominados grupos de autodefensa que responden a otro tipo de intereses, ya sea del crimen organizado o de alguna otra estrategia. El tema de las autodefensas, desafortunadamente, no es nuevo en nuestro país y tampoco en nuestro estado. En Michoacán hay que recordar el tema de Cherán, que inició como un grupo de autodefensa y después fue regularizado, que es lo que se está haciendo con estos grupos ahora, al convertirse en una guardia comunitaria registrada e incluso adiestrada por la propia Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal. Doctora Rosa María de la Torre, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hay gente que teme que este fenómeno marque la apertura de una especie de legalización de estos grupos armados y que estamos empezando a vivir, como usted lo citó hace un momento, citando el ejemplo de Colombia, una especie de pulverización del uso legítimo de la fuerza. ¿Usted cómo ve?
Aquí lo importante es que se haya implementado esta estrategia de regularización de estos grupos de autodefensa. Quiero decir que hay que entender muy bien al término, no es legalización. Aquí en el sistema constitucional mexicano hemos tenido muy claramente determinada la posibilidad de que ciertas comunidades puedan tener guardias comunitarias, ¿no? Policías comunitarias, etcétera. Entonces no es un tema ajeno a nuestro sistema. Sin embargo, estas guardias comunitarias dentro del marco constitucional, del marco jurídico que les rige, tienen ciertos requisitos establecidos. Es el establecimiento de un padrón, saber con nombre y apellido quiénes integran estas guardias, que sean capacitados por los órganos de seguridad pública, incluso por el Ejército Mexicano, que las armas estén registradas, al igual que las municiones, y que trabajen brazo con brazo con las autoridades estatales. Entonces, este ejercicio de regularización de estos grupos de autodefensa es conducir por el camino de la legalidad un fenómeno social que estaba ahí y que creo que nos va a servir como una especie de filtro para nosotros poder conocer aquellos grupos que tengan una legitimación real, de aquellos grupos que, repito, tengan un interés, ¿no? Entonces, hay un temor fundado de que esto se nos puede ir de las manos y de que es un reconocimiento implícito del gobierno de la necesidad de incorporar a estas personas al combate al crimen organizado. Sin embargo, pues esto se ha hecho, repito, en otros países, el caso de Colombia, en el caso de Perú, con la incorporación de los cuerpos paramilitares para combatir a Sendero Luminoso, entre otros ejemplos que podemos citar, ¿no? Yo creo que como especialista que la salida era la única que nos quedaba porque era un fenómeno en aumento que iba cobrando cada vez mayor legitimidad, pero me parece que esta estrategia del pacto de Tepalcatepec, precisamente de llamar a las guardias comunitarias, a los grupos de autodefensa a convertirse en guardias comunitarias, incorporarlos a los regimientos del ejército, pues va a permitir que el gobierno, el Estado mexicano, tenga un mayor control entre estas personas, pues que ahora estarán armadas, pero al amparo de la ley. Doctora Rosa María de la Torre, le quiero preguntar finalmente, antier se hizo este plan, este ambicioso proyecto que intenta recomponer el tejido social allá en Michoacán a través de inversión, de obra y a través de 4 ejes que anunció el presidente Enrique Peña. ¿Usted cómo ve este proyecto que algunos consideran que era el paso necesario para darse, pero que también hay que seguir mirando hacia atrás, particularmente vigilando esto que ocurre con la seguridad pública? Yo creo que es importantísimo, José Luis, porque Tierra Caliente ha sido un sector olvidado por los gobiernos federales y por los gobiernos estatales, hay que decirlo también, aunque hay una producción muy importante de producto agropecuario, estaban bastantes abandonados en el tema de salud, en el tema de educación. Nosotros en la Universidad Michoacana, por ejemplo, tenemos una unidad profesional allá y bueno, vivíamos y vivimos como universitarios las carencias propias de la región. Yo creo que este anuncio es muy importante, pero sí, efectivamente, se tiene que hacer un combate siempre en 3 niveles. El combate al crimen organizado tiene que hacerse, por supuesto, en el nivel de eliminar la raíz, las causas, los fundamentos que llevan a la gente a dedicarse a esto, que no es desde luego una vida fácil para nadie, que son pues la pobreza, la marginación, la falta de educación, la falta de empleos, la falta de salud pública. Y yo creo que estas políticas que ha anunciado el presidente, el estar tan presente aquí con las visitas que van a hacer los secretarios, sus secretarios a la región, van a ser muy importantes, ¿no? Yo creo que también se tiene que combatir y tenemos que seguir mirando hacia atrás, como tú bien dices, al tema de la corrupción y la impunidad. Eso es una tarea pendiente aquí al interior del Estado y pues en último y finalísimo lugar pues el combate frontal que se está haciendo con los cuerpos de inteligencia y con los cuerpos de seguridad pública y de seguridad nacional. Pero si se atienden estos 3 ejes es que podríamos vislumbrar alguna solución al problema. Me parece que estos anuncios abonan a esta primera etapa o esta primera fase del combate a este flagelo tan grande para los michoacanos. Doctora Rosa María de la Torre, le mentí hace rato. Ahora sí va la última pregunta. ¿Cómo ve usted, como michoacana, como profesora, como doctora, como académica, cuál es el futuro inmediato de Michoacán? ¿Cómo lo considera usted? Yo creo que es un futuro incierto, tenemos una expectativa, se vive, y tengo que decirlo no solo desde el punto de vista académico, sino el contacto que puedo tener con mis alumnos y con mis alumnas me deja percibir
un ánimo de esperanza, un ánimo positivo de que vamos a salir de esta situación pronto. Repito, es muy pronto para hacer una evaluación de estas estrategias, pero nos sentimos positivos porque esperamos que ese haya sido el fondo, y dicen por ahí coloquialmente que para salir a la superficie pues uno tiene que tocar el fondo para agarrar impulso. Entonces esperamos que ya hayamos tocado fondo. Repito y se los digo siempre a la gente aquí en el estado, a mis alumnos, a mis alumnas, a mis colegas, que no esperemos resultados tan inmediatos, porque el proceso de descomposición social y de la seguridad pública en nuestro estado tiene más de 30 años. Pero bueno, podemos esperar resultados a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que a corto plazo se han visto resultados importantes, como la detención de los líderes o de un alto porcentaje de los principales líderes. A mediano plazo, pues estas inversiones anunciadas por el presidente, yo creo que van a rendir frutos, y pues a largo plazo regresar a un clima de estabilidad y sobre todo de gobernabilidad. Doctora Rosa María de la Torre, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, muchísimas gracias. Y es que también dicen que la oscuridad solo es más profunda cuando está a punto de amanecer. Así es, José Luis. Esperemos que ya empiece a amanecer en nuestro estado, que es un estado bellísimo, que tenemos muchísimas cosas que presumir, y pues ojalá que ya empiecen a vernos con otros ojos. Esperemos que sí. Bueno, desde este lado ya los vemos con muy buenos ojos. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, José Luis. Un saludo para ti y para Javier. Hasta pronto. A la doctora Rosa María de la Torre, muchas gracias por tomarnos la llamada.